Buenos días, buenas tardes, hermanos de Gracia Abundante Cuernavaca. Vamos a comenzar la prédica dominical y hoy tenemos un tema que plantearles a todos ustedes. Y si se fijan ahí en sus pantallas, titulamos la prédica de hoy con dos preguntas. Una de ellas es: si recito el Salmo 91, ¿me libraré del COVID-19? Es una pregunta. Entonces, ¿el Salmo 91 es un mito o una realidad? Vamos a orar para que a la luz de la Escritura podamos contestar estas interrogantes que quizá nos podemos hacer. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Yo te ruego que tu palabra sea expuesta, que nos des esa gracia y esa revelación que solo a través de tu Espíritu Santo podemos entender y comprender. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos espirituales para comprender las verdades que tu palabra tiene para sus hijos, y también abre los oídos de aquellos no creyentes para que tengan la gracia y el don del arrepentimiento. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Hermanos, quiero comenzar a partir de estas dos interrogantes que nos hemos hecho del Salmo 91. De entrada, aclarar y descartar toda duda. El Salmo 91, hermanos, hermanas, amigos, es parte de la Biblia. Al ser parte es un pasaje inspirado por Dios y por ende una verdad absoluta. Quiero comenzar descartando toda duda. El Salmo 91 es una verdad absoluta de parte de Dios. Sin embargo, quiero comentarles que en una plática que tuvimos con el pastor y mi maestro Josías Grauman, él fue un capellán en un hospital de Los Ángeles, y él nos comentaba que había todo un piso ahí en Los Ángeles de personas con heridas por quemaduras. Y él decía que se encontró a más de un creyente que tenía quemaduras de cierto grado, porque se les vino a su mente ciertos pasajes de la Biblia como Isaías 43, como este Salmo 91, en donde se refiere que podríamos atravesar cualquier peligro y no ser tocados. Sin embargo, estas personas, sufrieron esas quemaduras. También hay testimonios de personas que sin ningún motivo iban con las serpientes, creyentes, las tocaban y eran mordidos y tenían las consecuencias de esa imprudencia. Es por eso que hoy, hermanos, vamos a estudiar el Salmo 91. Abran sus Biblias en el Salmo 91. Quiero decirles que estoy muy gozoso de estudiar este Salmo 91. Creo que es mi favorito y el favorito de muchos creyentes. Fue el primer pasaje que me aprendí de manera completa en mi niñez y aún lo sigo recordando. Es un pasaje anónimo, no tiene autor, pero yo estoy seguro que su autor es un verdadero creyente en toda la extensión de la palabra. Lo digo así porque conforme vamos a ir viendo cada uno de sus versículos, podemos atestiguar que este creyente, el que escribió el Salmo 91, exhorta a los demás creyentes a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos, a fortalecernos en medio de los peligros, a ser valientes y tener fe para que siempre estemos avanzando de manera victoriosa en medio de la prueba. No quedarnos estancados por nuestros temores, avanzar de manera victoriosa en medio de la prueba. Así que, ¿cómo podremos entender adecuadamente el Salmo 91?
¿Cómo entender sabiamente el Salmo 91 y apropiarnos de estas promesas insuperables, inigualables, asombrosas, extraordinarias, milagrosas, portentosas? ¿Cómo podemos hacerlas nuestras de manera sabia? Para ello quiero comenzar con una descripción bastante sabia que hizo un médico londinense en esas epidemias que había en la Europa antigua. Y él, al respecto de este Salmo 91, dijo: es el mejor preservador en los tiempos del cólera, y en realidad es una medicina celestial contra la plaga y la peste. El que puede vivir en su espíritu no conocerá el temor. Incluso, fíjense esta expresión, incluso si una vez más Londres pasara a ser un hospital y las tumbas estuvieran rebosando de cadáveres. Es una tremenda declaración, a pesar de los resultados de los peligros que vivió este médico londinense creyente. Así que hoy analizaremos este salmo a través de tres voces que vemos en todo el pasaje. Tres voces se describen en el pasaje para alentar, exhortar, probar a los creyentes a vivir en una dependencia total de Dios. El Salmo 91 se divide en tres voces que describe este pasaje. La primera de ellas es: yo ya probé la certeza de vivir en Dios y estoy seguro en Él. Versos 1 y 2. La segunda voz que te alienta, te exhorta es: tú creyente, prueba la certeza de vivir en Dios y estarás seguro. Versos 3 al 13. Y finalmente, una tercera voz, es una voz que no pertenece a ninguna voz humana y te dice: yo te digo, prueba esa certeza de vivir en Dios y te daré seguridad. Versos 14 al 16. Yo ya la probé, dice el salmista. Número 2, tú pruébala. Y número 3, te digo, pruébala, para que estés seguro en Dios. Así que comenzaremos con la primera voz. Vayan al Salmo 91, versos 1 y 2. Yo ya la probé. Es la voz del salmista. Y el salmista dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí está la voz del salmista. Verso 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aquí hay dos elementos que ya ha probado el salmista, que de entrada nos muestra por qué él tiene esa seguridad plena, como al final dice, en una esperanza y en un castillo que él ya ha probado. Y el resultado, confiar en Dios. Así que la primer condicionante que vemos ahí, esos dos elementos, es que él habita al abrigo del Altísimo. Él habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Estos dos elementos, habitar y morar, son dos expresiones que el salmista quiere reflejarle a los demás creyentes que es necesario, es indispensable vivir en el lugar secreto del Altísimo. No se trata de un simple pasar, es estar viviendo plenamente en ese lugar secreto de Dios. Denota una proximidad, denota que es un tiempo prolongado, denota que hay una búsqueda, una comunión íntima con Dios,
Y esto trae varios resultados, entre ellos dos principales, que es conocer a esa persona que nos da la seguridad. Es conocer a la persona con la que estoy en intimidad. Y por ende me trae una absoluta tranquilidad. Hermanos, en la cultura judía los nombres decían mucho de las personas. Eran la característica, el sello principal. No era simplemente un denominar a cierta persona, sino que reflejaban lo que esa persona era. Por eso el salmista, fíjense, en estos dos versículos, identifica a Dios con 4 atributos o 4 formas de personalizar su intimidad. Habla del Altísimo, del Todopoderoso, de Jehová, Yahweh, o de Dios, Elohim. Y miren, solamente para atestiguar cómo había esa intimidad entre el salmista y nuestro Dios, con 2 expresiones, Altísimo y el Todopoderoso. Solamente identificando estas 2 expresiones, Altísimo, Alión en el hebreo, significa que Dios está por una postura elevada, por encima de cualquier situación. Por encima de cualquier situación que puedas tener tú, el Altísimo está por encima de ella. No tiene nivel de comparación. No hay nada que se le iguale, que se le equipare. Ninguna situación, escucha, ninguna situación está por encima de Dios. Dios está controlando todo desde una perspectiva elevada. Incluso aquellas situaciones que tú consideras exorbitantes y problemáticas, Dios está por encima de ellas. Es lo que dice el salmista en los versos 1 y 2. Y miren la otra expresión, el omnipotente, Shaddai. Es el que tiene el poder máximo para controlar todas esas situaciones. En esta categoría que el salmista se identifica, es la persona que habita y mora en la intimidad con Dios. Por lo tanto, la seguridad del creyente, hermanos, se aplica de manera práctica a todo aquel que busca de manera constante a Dios día y noche. No solamente aquel que tiene un momento de aflicción y recurre a Dios en esas situaciones. No es así. El habitar y morar implica una vida diaria en intimidad con Dios. No son para aquellos que solo profesan verbalmente que conocen a Dios, no. Porque sus actos demuestran lo contrario, que viven alejados y solamente en situaciones peligrosas recurren a Él, no. El salmista habla de una intimidad. Para acabar pronto, hermanos, en buen español, en buen mexicano diríamos, no es para los cristianos que asisten solamente en los eventos importantes de la iglesia. La Navidad, la Semana Santa, los aniversarios, las bodas, no. Esta seguridad que expone el salmista no solamente son para los creyentes eventuales, son para los creyentes que viven morando, habitando en el lugar secreto de ese alto y todopoderoso. Es una búsqueda constante. Por eso el resultado es mi esperanza y mi castillo. Mi Dios en quien confiaré, dice el salmista. El teólogo Evis Carballosa dice que este salmo es un seguro de cobertura amplia para todo el creyente sin las letras chiquitas. Es decir, tú puedes apropiarte de este salmo, como lo hizo este salmista anónimo, el que habita, el que vive en intimidad con ese Dios altísimo y todopoderoso. Esa es la primera voz. El salmista ya lo vivió. Por eso lo expone a todos los demás.
Esa es la primera voz, es yo ya lo probé, hay seguridad en Dios. La segunda voz, la segunda voz es te invito a que tú, hermano, hermana, todo creyente, pruebe esa seguridad que Dios nos da. Versos 3 al 13. El salmista dice, yo ya lo probé, para mí es mi castillo, es mi esperanza, ahora yo te invito a que tú lo pruebes. Y miren, es la porción más grande de estas tres divisiones, de los versos 3 al 13, pero en realidad lo que está describiendo son actos inesperados que viven las personas creyentes, que a veces traen consecuencias físicas dolorosas y por lo tanto implica un cuidado y protección especial de parte de Dios. Miren el verso 3 y 4. Vamos a leer algunas porciones para avanzar por el tiempo que tenemos en esta prédica. Versos 3 y 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. El lazo del cazador y una peste destructora. Está hablando de ahí peligros físicos, terrenales, enfermedades, de esas que llegan de manera repentina. Nadie sabe cuándo llegarán. Son esas acechanzas que de repente llegan a la vida de los creyentes. No las tenemos consideradas. Nadie sabe cuándo va a enfermar. Nadie sabe cuándo va a venir un peligro a nuestra vida. Pero Dios sí lo tiene considerado. Y miren la expresión del cuidado especial. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es esa expresión paternal que describe a un ave cubriendo a sus polluelos, ahí en el calor, ahí en la seguridad de unas alas. Nuestro Señor Jesucristo en alguna ocasión en Mateo 23, verso 37, así veía al pueblo de Israel y Él les dice, yo quise ser para ustedes una gallina que les cubriera bajo mis alas. Esa es la ventaja de confiar en Dios. Por eso el salmista te dice, tú puedes confiar en Él. Estarás seguro en sus alas. Estarás seguro en confiar en Él. Son imágenes de protección de Dios. Son muy ricas visualmente. Cualquiera de nosotros ha visto cómo un ave cubre a sus polluelos. Eso es lo que nos trata de dar y animar con este hermoso pasaje. Tú lo vas leyendo, hermano, hermana, y te va emocionando en la forma en que Dios se muestra para con sus hijos. Por eso repetimos, Salmo 91 es una realidad en la vida de los creyentes. Pero fíjense lo certero que es depositar la confianza en Dios. Miren la realidad y la verdad de este salmo. Vean el verso 4, segunda parte. Muestren dónde descansa la seguridad ante todas las acechanzas. Escudo y adarga es que su verdad. Escudo y adarga es su verdad. A diferencia de estas metáforas que hemos utilizado de ver a un polluelo estar ahí bajo las alas de su madre o de su padre, aquí estas dos expresiones que hablan del escudo y la adarga, que son dos utensilios en la guerra para protegerse, que te cubrían de una manera cubierta en todo alrededor tuyo. Vean esas imágenes en las películas donde varios escudos encapsulaban al que portaba esas herramientas de defensa. Es esta expresión, escudo y adarga, es su verdad. Es la verdad de Dios. Los creyentes sabemos que la Escritura está llena de verdad. Es decir, si vemos esas proezas, vemos que Dios ha
rescatado a sus hijos a través de los tiempos. Pero esta expresión quiero hacerla de manera más práctica. Quiero hacer un paréntesis como he estado haciéndolo a lo largo de mis prédicas. Obviamente sabemos que son expresiones de nuestro Dios esa protección. Pero quiero hacer un distingo de esta frase. Escudo y adarga es su verdad. Esto es, no es el Salmo 91 un amuleto. No es un conjuro. No es eso, hermanos. Recitar el Salmo 91 no te va a librar de ningún peligro. Lo que nos lleva el Salmo 91 es conocer al Dios del que habla el Salmo 91 a través de su verdad, a través de su palabra. Y en toda esta verdad, en todo este consejo divino, fíjense bien esto, en el Pentateuco, en Levítico principalmente, vemos cantidad de reglas que Dios da al pueblo de Israel para cuidarse de las enfermedades. Esto es impresionante, hermanos. Sabemos bien que esas reglas eran para el pueblo de Israel. Pero si ustedes pueden observar ahí en Levítico, en Deuteronomio, ciertas reglas específicas para cubrirte de enfermedades, de pestes, de inmunidades, como era la lepra. Tantos principios bíblicos, divinos, eternos, para preservar la vida. A esa verdad estoy seguro que también se refería el versículo 4, segunda parte. Es interesante ver el trato que le daban a los cadáveres para no contaminarse. Los días que tenías que estar en aislamiento para no contaminarte. Son verdades y principios que debemos también considerar. Incluso tenían reglas de protección civil, sí, así como lo oyes. En las azoteas tenían que tener ciertos cuidados para evitar la muerte de los prójimos. Son actuaciones milagrosas de Dios, son portentos, sí, eso es un hecho. Pero también es vivir sabiamente considerando los principios eternos de Dios. ¿Sabían que en el Éxodo murieron casi aproximadamente 2 millones de personas? ¿Ustedes saben qué es lidiar con esos cadáveres y no contaminar a toda la población? Así que, hermanos, depositamos nuestra fe en Dios y aprendemos de los principios eternos bíblicos. Y tenemos esa certeza que dice este Salmo 91. Miren el verso 5 y 6. Por aferrarnos a esa verdad, a todo lo que Dios ha escrito en su palabra. Miren el resultado. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Miren qué hermoso es la certeza que nos da. No vamos a estar desprevenidos. No tenemos temor a esas calamidades porque confiamos en este Dios, en el único Dios, en el Dios verdadero. Son cosas que vamos a vivir y ya estamos viviendo. Pero no tendremos temor porque ya estoy conociendo a este Dios de la Escritura. No es un mito, pero tampoco la Biblia es un amuleto. No es misticismo, es la verdad de Dios absoluta. Es la verdad de Dios absoluta. Terror nocturno, saetas, flechas de día, pestilencias, mortandad. Pero miren el verso 7 y 8. ¿Cómo trataremos con eso si hemos visto caer a hermanos nuestros? ¿Qué explicación le vamos a dar? Miren, vean.
Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Voy a detenerme un poco más en estos dos versículos. El verso 7, ¿es una realidad o es un mito? Hoy por hoy afirmamos doblemente que el verso 7 es una verdad absoluta. Podemos decir cuando lo oremos, amén, amén. Ahora, ¿cómo lidiamos con ello? Si, como les decía, hemos visto caer, hermanos creyentes, hemos visto caer en esto que nos ha tocado del COVID-19, ver hermanos nuestros enfermarse. ¿Cómo podemos lidiar con estas cuestiones? Es sencillo, pero hay que estudiar todo el consejo divino, todo el consejo de Dios. Es decir, esta porción vista a través de toda la Escritura. Y para ello podemos decir que este pasaje del verso 7, que no caerán o estarán cayendo varios, miles, y a nosotros no nos tocará, tendremos que analizarlo ante los principios eternos, la providencia y soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios, la inmutabilidad de Dios. Miren, observen al principio, ¿cómo calificamos a Dios? ¿Cómo el salmista identificó y reconoció a Dios en la intimidad? Como el Altísimo, como el Omnipotente. Eso significa que Dios puede actuar por encima de cualquier mal y tiene el poder suficiente para hacer que un creyente esté en medio de una matanza masiva y pueda ver caer 1000 y 10,000 a su diestra y no ser tocado en uno solo de sus cabellos. Dios lo puede hacer y decimos amén, amén. Ahora bien, Dios en su soberanía, su providencia, su omnisciencia, puede permitir que en algunas ocasiones sus hijos sean tocados para una gloria y propósito mayor. Vean rápidamente Hebreos 11, 39 al 40. En la semana lo estudiamos, estábamos hablando de los hombres de fe, de esas proezas que vimos. Pero miren cómo concluye el pasaje. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, su fe estaba aferrada a Dios, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. A la luz de todo el consejo divino, podemos decir que el verso 7 del Salmo 91 es una realidad. Decimos amén. Pero también decimos que Dios, en su providencia, en su voluntad, en su soberanía, en su omnisciencia, podrá, cuando Él lo determine, librarnos y ver caer 1000 y ver caer 10,000, y podemos ver cómo serán muchos tocados y nosotros no, en la providencia, soberanía y omnisciencia de Dios. Pero es una verdad, puedes estar confiado que Dios es sumamente poderoso para lograr lo que este verso 7 dice. ¿No te emociona esto, hermano? Yo cada vez que iba viendo estos pasajes y yo decía, amén, este es nuestro Dios, esto me anima. Pero también digo, si algún día me toca, seguiré diciendo amén.
Amén. Dice la tradición que todos los discípulos murieron martirizados, incluyendo el apóstol Pablo, excepto el discípulo amado, Juan, que incluso, dice la tradición, fue preservado de torturas como el agua hirviendo. Ambos con los demás discípulos, pero en la providencia de Dios, Él tenía un plan mayor para todos aquellos que, como dice Hebreos 11, no alcanzaron. Así que, hermanos, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero ello no obliga a Dios a que actúe en todos los casos de la misma manera. Dios preservará la vida de sus hijos, conforme a sus propósitos, conforme a su soberanía, conforme a su providencia. Por eso decimos amén. Y también el verso 8 decimos amén. Miren, ciertamente miraremos cómo los impíos recibirán su castigo. Eso es lo que dice el verso 8. Y nosotros estaremos de espectadores nada más. Esto es hermoso ver en la Escritura cómo Dios sabe perfectamente bien. No sé si has escuchado la expresión de que, bueno, el cielo se equivocó. Dios no se equivoca, hermanos. Dios tiene todo perfectamente en control. Estaba recordando la historia de Acab, ese rey de Israel malo, perverso, esposo de Jezabel. Cuando lo invadió el pueblo asirio, ahí en Primera de Reyes 22:34, no lo busquen. Él se escondía porque Dios había determinado que moriría por su maldad. El profeta Micaías había determinado por el consejo de Dios que él moriría. ¿Saben lo que hizo este rey Acab? Se disfrazó, cambió sus ropas de rey, sus ropas reales, se las puso a otro. Según él iba disfrazado para que Dios no le matara, por ese miedo que tenía. ¿Saben cómo murió? Con una flecha de alguien que a la aventura la tiró. Es decir, a la suerte, como decimos, de chiripa. Y le cayó al rey Acab en la parte que su protección, su armadura no tenía. Y murió. Todo en el control de Dios. Siempre lo he pensado y se los comparto. Algún día sabremos de todas las que Dios nos ha librado y ni cuenta nos hemos dado. Miren, yo soy de esas personas que siempre anda deprisa, que siempre quiere llegar temprano a los lugares, y a veces me desespero porque ya se me atravesó alguien, porque ya o mis hijos me atrasan o hay algo que ahí sucede y ya eso me molesta, ¿no? Pero cuando veo este pasaje, yo digo, a lo mejor esas pequeñeces, Dios me está librando de tantas, hermanos. A lo mejor Dios, al retrasar nuestros tiempos por cualquier insignificancia, ¿no nos estará librando de tantos peligros? Caerán 1000 y 10,000 a la diestra, mas a mí no llegarán. Y veremos caer a los impíos. Versos 7 y 8 del Salmo 91 no es un mito, es una verdad absoluta. Es una verdad absoluta. Miren cómo lo reconoció un rey impío. Daniel, vean Daniel. Capítulo 4, versos 34 al 35. Dice así: Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor,
Alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Escuchen esta última frase: y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese es nuestro Dios. No hay nadie que detenga su poderosa mano puesta para dar seguridad, velo así, a sus hijos, a los que viven en ese lugar secreto con Él. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso este Salmo 91, visto ante todo el consejo divino. Regresen ahí sus Biblias al Salmo 91. Continúan las voces de ánimo. Yo te digo a ti, confía en Dios. Miren de qué manera, hermanos, no tengo palabras. Vean el Salmo, versos 11 y 12. A mí me emociona. Yo de pequeño me asombraba este pasaje, y ahora que lo veo de adulto y comprendo la escritura un poco más y veo las proezas de Dios. Verso 10 y 11. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Visto bajo el consejo divino, de todo el consejo divino, ya lo explicamos, conforme a los propósitos de Dios, Pero miren por qué. Verso 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. No solamente es la mano poderosa de Dios, en su soberanía, en su providencia, en su omnisciencia. También hay estos seres celestiales cuidando nuestra espalda, nuestro caminar, nuestra vida. ¿No te anima eso? A vivir confiadamente ante todo lo que pasa en este mundo. Ángeles cuidándote. Mito o realidad, es una verdad absoluta. Es una realidad. Ahora, la afirmación bíblica y teológica descarta toda idea supersticiosa de tener un ángel de la guarda. Y menos aún que tus seres queridos que han fallecido sean quienes son los que te cuidan desde el cielo. Eso no dice la Escritura. Eso no tiene sustento bíblico. El sustento bíblico es que los creyentes somos auxiliados por ángeles conforme al propósito de Dios y hemos sido defendidos de generación en generación en esta tierra por esos seres celestiales, porque Dios así lo ha determinado. Hebreos 1:14 los define. Son todos aquellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación, por nuestra causa. En Segundo de Reyes, capítulo 6, verso 17, se identifica cómo ellos están ahí cuidando. Perdón, hermanos, que vaya muy rápido, pero quiero avanzar por toda la riqueza que tiene este pasaje. Ahí en Segundo de Reyes 6, 16 al 17, Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo
¿Y qué vio? Un ejército de ángeles a caballo, carrozas de fuego, sirviendo a los creyentes. En el verso 13 hace una expresión de aquello de los que nos va a proteger. Nos llevarán de la mano, dice el verso 12. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿A qué se refieren estas expresiones? Algunos dicen que son literal, esas fieras que en el pasado, era más común. Pero también hay una interpretación de que son todas aquellas huestes espirituales de maldad, que así las identifica la Escritura, la serpiente, el dragón en el Apocalipsis. Pues los ángeles también, hermanos, nos defienden de todas esas cuestiones que no vemos, que se salen de nuestro control. Qué hermoso salmo, de verdad, hermanos, qué riqueza. ¿Para quién? Para aquellos que viven en intimidad con Dios. Esa es la condicionante. Vivir en intimidad, en comunión con Dios. Todas estas proezas son una realidad en nuestras vidas, entendiéndolas bajo todo el consejo divino del cual ya hemos hablado. El salmista probó a Dios en la intimidad y tuvo seguridad. La invitación es que tú pruebes vivir en intimidad con Dios y estarás seguro. Si aún así te quedan dudas, mira el verso 14 y 16. Fíjense quién está hablando ahí. Miren el cambio de persona, de voz, que es nuestro tercer punto. Yo te digo, confía. ¿De quién es esa voz? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Ya identificaste de quién es la voz? De Dios, de Dios. Estos dos versículos afirman, no es la voz y la perspectiva humana, es la voz de Dios diciéndote, pon en mí tu confianza y yo te daré esa seguridad. Pon en mí tu confianza. Dios mismo te está animando, te está diciendo, todo esto que ha dicho el salmista es una verdad. Todo lo que habla el Salmo 91 de mí es una realidad. No es un mito, es una realidad. Yo te digo, ven, confía en mí. Estarás seguro. Al que me ama, dice ahí. Al que puso su amor en mí. Esto nos da muestra que no es cualquier creyente. No es cualquiera que no solamente disfruta las bendiciones. No es ningún simpatizante. Es un devoto de Dios. Porque ama a Dios. Y conforme a todo el consejo divino, nosotros sabemos que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Por tanto, es un creyente que vive en comunión con Dios. Y Dios le dice, ven, confía en mí. Yo te hago 7 promesas que hay en estos dos últimos versículos, 14 al 15. Disculpen la premura con la que voy. Me gustaría deleitarme más profundamente en este salmo. De verdad, necesita ser una realidad en nuestras vidas, por todo lo que estás viviendo, por todo lo que viviremos. Esto apenas comienza, hermanos. Estos son dolores de parto. Necesitas afianzarte
en este Dios. 7 promesas que dice, nuestro Dios hará con aquellos que confían en Él, aquellos que le aman. Dice, los pondré en alto, responderá a nuestras oraciones, estará con nosotros en la angustia, nos librará, nos glorificará, nos saciará de larga vida, que no tiene una limitante terrenal, sino una vida eterna. Y última, mostrará nuestra salvación, el más preciado tesoro, el más portentoso de los milagros, nuestra salvación. Estoy terminando. ¿Qué podemos concluir? Respondiendo a las interrogantes de cómo empezamos. Si recito el Salmo 91, ¿ya no me infectaré de COVID-19? La respuesta es no. El Salmo 91 no es ningún amuleto, no es una superstición, no es una fórmula mágica. Pero el Salmo 91 es una realidad en su contenido, en una verdad absoluta en la que descansamos en Dios. Es decir, quien nos puede librar en su voluntad, si Él quiere, de cualquier peligro, es este Dios altísimo y todopoderoso. Porque creemos en su providencia, en su soberanía, en su omnisciencia, en su inmutabilidad. A todos aquellos que hemos creído por fe, que es un don de Dios. Él dio su vida por mí. Él me rescató de ese peligro tan grande que es el pecado. Por eso este Salmo 91, en todo su contenido, yo me lo apropio. Yo me lo apropio. Es mi esperanza, mi castillo, mi Dios. Memorízalo. No para recitarlo, para vivirlo, para que estés en comunión con Él y tengas la certeza de una seguridad plena, que Dios te cuidará sobre cualquier peligro. Un creyente debería decir, en medio de todo peligro, como los amigos de Daniel, capítulo 3, búsquenlo, estoy terminando. Discúlpeme el haberme extendido un poco más el día de hoy. Daniel, capítulo 3, versos 17 y 18. ¿Recuerdan? Sadrac, Mesac, Abednego, en medio de la muerte, a punto de morir. Miren lo que dicen. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero miren el verso 18, qué tremendo, este es un creyente. ¿Y si no? Sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Seguramente tenían en mente el Salmo 91. Y era una realidad en sus vidas. Dios nos librará del horno, pero si no, sepan todos ustedes impíos, yo sigo adorando a este Dios. A pesar de lo que me pueda pasar. A diferencia, miren cómo viven los no creyentes. Y eso nos debe conmover e insistir con ellos. Es el último pasaje que leeremos. Apocalipsis 9.
Versos 17 al 21. Miren qué diferencia. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Eran plagas, eran pestilencias. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre, para devorar, para destruir. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Destrucción total. Pues el poder de los caballos estaba en su boca, en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es nuestro Dios. Es nuestro Dios. La diferencia. Hermano, hermana, confía en este Dios altísimo y todopoderoso. Él te puede librar de cualquier peligro. Pero si no, tú sigue diciendo amén. Yo sigo confiando en Él. Amigo, amiga, escucha estas palabras de Apocalipsis 9, 17 y 21. Arrepiéntete de tus pecados. En medio de esta muerte repentina que puede venir por esta enfermedad, es un llamado de Dios. No endurezcas tu corazón. Arrepiéntete de tus homicidios, de tus fornicaciones, de tus inmundicias, para que no seas como este grupo, que aún viendo esta mortandad, no se arrepintieron. Roguemos a Dios, hermanos, roguemos a Dios. Vamos a orar. Señor, estamos en tus manos. Estamos en tus benditas, preciosas y poderosas manos. Nos encomendamos a ti. Rogamos por aquellos que no se han arrepentido, que oigan estas palabras y crean en aquel que les puede librar de sus homicidios, de sus fornicaciones, de sus inmundicias, y les puede dar vida eterna. Solo tu Dios, a través de Jesucristo, nuestro Salvador, quien es Dios. Amén. Hermanos, muchas gracias. Estemos orando. Son tiempos peligrosos, tiempos en el que debemos estar velando y orando. Nos vemos en la semana. Que tengan buena tarde.